Les invito, hermanos, a abrir la palabra del Señor. Vamos al Evangelio de Juan. Y como sabemos y como hemos llevado de manera sistemática el estudio del Evangelio de Juan, ya llevamos un poco más de 2 años estudiando el Evangelio de Juan. La semana pasada estuvimos estudiando el capítulo 12, donde justamente nuestro Señor Jesús anunciaba su muerte. Y nos decía nuestro hermano que llegaron unos griegos, que ahora ya sabemos que no eran propiamente griegos de Grecia, sino que simbolizaba o daba a entender que eran los gentiles. Y es cuando llegan con nuestro Señor Jesús y llegan con Andrés, ¿sí? Y llegan con Felipe, y el Señor Jesús dice: ya llegó el tiempo. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea crucificado. Ha llegado mi hora. Y ahora nos situamos, hermanos, en Juan capítulo 12, versículo 37, pero antes de empezar con el 37, hay el versículo 36. En la mayoría de nuestras Biblias lo separan estos versículos. El versículo 36 lo dividen en 2 y empieza con: estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos, pero es parte del versículo 36. Ahora recordemos, hermanos, que la palabra del Señor, la Biblia, es inspirada por Dios. Toda, dice ahí en Timoteo, que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Sabemos que la escribieron hombres, por supuesto, pero son hombres inspirados por Dios. Pero la separación que tenemos aquí en nuestras Biblias no es inspirada por Dios. Es una separación que se ha hecho a través del tiempo con el fin de ayudarnos a nosotros a poder encontrar los capítulos, los versículos, y muchas de ellas, principalmente las cartas paulinas, vemos que separan por capítulos, pero el apóstol está hablando de un mismo tema. Y decimos: ¿por qué ahora cambió de capítulos y sigue hablando del mismo tema? Bueno, es una ayuda que tenemos, pero no necesariamente es que se parte o que acaba el tema. Dicho lo anterior, les invito, hermanos, a ponerse de pie. Vamos a leer juntos desde donde dice: estas cosas habló Jesús, y vamos a terminar leyendo en el versículo 43. Cuando estemos listos decimos amén. Amén. Leemos juntos, dice: estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Amado Señor, te doy tantas gracias por tu palabra, Señor. Gracias, amado Señor, porque nos das la oportunidad de leer tu palabra en nuestro idioma, Señor. Te ruego, Padre, que este tiempo tú lo uses y tú uses a tu siervo, Señor, para que tu palabra sea expuesta de manera fiel, para que tu Espíritu Santo sea el que hable a través de mis labios, no yo, no mis pensamientos, sino tu voz, tu palabra que has destinado, Señor, para cada uno de nosotros, Señor, desde la eternidad, para ser alimentados, pero más que para ser alimentados, ser informados, y más que para ser informados, transformados por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Padre,
por cada uno de mis hermanos que han venido a este lugar donde nos reunimos para conocerte, para saber de ti, para glorificarte, para exaltarte, Señor. Y rogamos, Señor, que nuestras mentes, que nuestros corazones, Señor, sean en todo momento gobernados por ti, Señor, y que la palabra, así como dice la Escritura, penetre en lo más profundo de nuestros corazones, Señor, y comprendamos y entendamos la plenitud y la anchura de tu evangelio, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nos ponemos en tus manos para que en todo tiempo, Señor, tú seas exaltado. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Muy bien. Pues hemos leído ahí en el Evangelio de Juan, ahí en el 12:36b, dice: estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Estamos, hermanos, en el momento cuando Juan se refiere a estas cosas, se refiere a todo el ministerio público que Jesús en este momento estaba dando por concluido. Si ustedes siguen leyendo el Evangelio de Juan, van a darse cuenta que ya Jesús no tuvo más interacciones con los judíos. En este momento Jesús da por concluido su ministerio público con todos los judíos y ahora empieza su ministerio privado con sus discípulos. Ya no estará frente al pueblo, sino hasta ese momento cuando esté con Pilato y el pueblo esté gritando: crucifícale. Hasta ese momento va a tener un encuentro nuevamente con los judíos y con todo el pueblo. En este versículo se concluye totalmente el ministerio público de nuestro Señor Jesús. Tú más adelante puedes ver ahí en el versículo 44 de Juan, en el mismo capítulo, del capítulo 12 al versículo 50, puedes ver que vienen palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí Juan lo que está haciendo es que nos rescata un resumen de todo el ministerio público de todas las enseñanzas del ministerio público, y lo engloba en estos versículos del 44 al 50. Pero aquí lo que estamos viendo es que el Señor Jesús termina y se va, y como dice el versículo, se oculta de ellos. Se oculta de ellos. Dice versículo 37, amados, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, ¿qué pasó? No creían en él. ¿Y qué señales hizo nuestro Señor Jesús, hermanos? Si nos abocamos en el Evangelio de Juan, que es lo que venimos estudiando, Juan apunta 7 señales. Y recordemos que una señal es que apunta, que dirige la mirada a que Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios, a que Jesús verdaderamente era el Mesías del que habían hablado los profetas del Antiguo Testamento. Eran estas 7 señales. Y hemos sido enseñados, hermanos, que en Juan 2, la conversión del agua en vino apuntaba a que Él era el Mesías. Desde el principio del Evangelio, Juan fue muy contundente diciendo que el principio de señales fue la conversión del agua en vino. En Juan 4 vimos cómo el Señor Jesús cura al hijo de un oficial, al hijo de un noble. Y esto también apuntaba a que Jesús era el Mesías, al Hijo de Dios. La tercera señal, hermanos, fue la curación del paralítico en Betesda, en Juan 5. Ahí Juan 5 nos habla de que este paralítico ya tenía ¿cuántos años? 38 años que había estado en el estanque de Betesda, porque descendía un ángel y cada vez que el ángel movía el agua, alguien era sanado, y decía: tengo aquí 38 años, 38. Hay gente, hermanos, aquí que todavía no alcanzan 38 años, yo tengo 39, hermanos. Imagínense toda una vida esperando ser sanados, ser sanado este hombre. Y el Señor Jesús le sana y le dice:
yo soy, tus pecados te son perdonados. En Juan 6, otro milagro, otra señal que nuestro Señor Jesús hace es la alimentación de los 5,000. Que aquí solamente son contados los hombres, pero sabemos que los hombres tenían familia, tenían esposa, tenían hijos. Fue un poco más, hermanos, de 25,000 personas que fueron alimentados. Y en ese estudio, cuando estuvimos estudiando Juan 5, hicimos un cálculo más o menos de cuánto dinero se necesitaba para alimentar a 25,000 personas. El Señor Jesús alimentó a esas 25,000 personas. Y Él más adelante, ahí mismo en el capítulo 5, les va a decir, yo soy el pan de vida. Apuntaba, esos milagros apuntaban, yo soy el pan de vida, yo soy el verdadero maná, ese maná que sus padres recibieron en el desierto, yo soy ese verdadero maná, yo soy el verdadero pan de vida. La quinta señal que nuestro Señor hizo fue la creación sometiéndose a su creador. Y recordemos el momento cuando nuestro Señor Jesús en la tormenta, ¿qué hace? Camina sobre el mar. ¿Y qué significa esto, hermanos? La creación sometiéndose a su creador. ¿Y quién fue el creador de la naturaleza? Dios. ¿Qué está haciendo aquí Jesús? Diciendo, yo soy el creador, yo soy Dios en la carne. ¿Por qué? Porque el mar se le sometía, porque la tormenta se le sometía, y hasta los discípulos decían, ¿y quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. ¿Quién es? Pues el único al que la creación se puede someter, que es su creador, que es Dios mismo. La sexta señal fue la curación del ciego de nacimiento, hermanos. ¿No es cierto? Este ciego que los mismos discípulos decían, nunca se había oído que alguien de nacimiento, que un ciego de nacimiento haya sido sanado. Habían sido sanados muchas personas, pero un ciego de nacimiento era la primera vez que se databa en la historia que era sanado. Y ahí vemos un ejemplo, y no es de hoy, pero hoy vemos cómo esa ceguera física simbolizaba y daba testimonio de la verdadera ceguera espiritual que tenía el pueblo. Y hoy lo vamos a ver parte de eso. ¿Y cuál fue la séptima señal, hermanos? La consolidación de su ministerio público. La consolidación donde todos, y lo veíamos hace 15 días con la entrada triunfal, ¿cuál fue el milagro? La señal donde dijeron, verdaderamente Él es el Mesías, el que nos va a rescatar de Roma. Ese Mesías prometido, ¿cuál fue? La resurrección de Lázaro. Ahí en Juan 9, en Juan 11, vemos cómo Jesús resucita a Lázaro con ya 4 días de haber muerto, que su misma hermana decía, Señor, ya hiede, ya huele feo, ya apesta. Y el Señor Jesús le dice, removed la piedra. Y el Señor llama a Lázaro y Lázaro resucita. La muerte misma sometiéndose a Cristo. El imperio de la muerte, lo va a decir el apóstol Juan en Apocalipsis, el imperio de la muerte y su potestad, lanzados al fuego del abismo, sometiéndose, y Cristo mismo derrotando a la muerte. Y hubo mucho más evidencias, hermanos. Estas solamente son 7 señales que hace Juan, pero dice ahí en el último versículo de Juan, capítulo 21, versículo 25, dice que hay también otras muchas cosas que hizo Jesús. ¿No es cierto? Dice, las cuales si se escribieran una por una, ¿qué dice Juan ahí? Pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Muchas veces leemos los evangelios y decimos, pues, y las podemos enumerar, ¿no? Fueron tantas. No, hermanos, no todo lo que hizo Jesús viene aquí. No todo vino aquí. Hay muchas cosas que no se dataron, pero lo que los evangelios datan, lo que Juan datan, es lo necesario que tú y yo necesitamos para saber que Él es el Hijo de Dios. ¿Y cuál es el resultado ante todo esto, hermanos? Ante todas estas evidencias que el Señor Jesús hizo ante los discípulos, ante los judíos, ante el Sanedrín, ante los líderes,
que ellos veían con sus ojos físicos lo que Jesús estaba haciendo. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue el resultado? Leemos ahí que a pesar de que había hecho ¿qué? Tantas señales, ¿qué pasó? ¿Creyeron en él? Cayeron arrodillados ante él y diciendo: Señor, tú eres el Señor de señores, el verdadero Mesías. ¿Lo hicieron? No, ¿qué pasó? No creyeron en él. Esto es, hermanos, esto es terrible, hermanos. Esto es lamentable. Que a pesar de tantas señales que esta gente vio, que nuestro Señor Jesús les manifestó, no creyeran en él. Es una tragedia. Es una verdadera tragedia. Hemos visto, hermanos, que todo lo que el Señor Jesús hizo tenía un propósito. Cuando fuimos enseñados acerca de la entrada triunfal, ¿se acuerdan? ¿Qué le dijo el Señor Jesús a sus 2 discípulos que iban a ir a la aldea de Betfagé? Y les dijo: ¿van a encontrar qué? Un pollino. Y les dio, ¿qué les dio, hermano? Les dio el detalle de cómo iba a estar amarrado el pollino afuera en la ventana. Les dijo lo que le iban a decir las personas. Les dijo lo que tenían que responder los discípulos, que era para el Señor. ¿Qué estamos viendo ahí, hermanos? Estamos viendo que el Señor, en todo detalle de lo que iba a acontecer en esa semana y lo que había acontecido, no era un accidente. Ya estaba planeado, ya estaba controlado. Dios controlando el más mínimo detalle de lo que iba a acontecer. Porque esto es importante decir, porque muchas veces hoy en día, de manera errónea, se enseña que la cruz de Cristo fue un fracaso, que le salió a Dios de las manos y no, hermanos. Todo lo que aconteció con un orden, a detalle. Y esto nos da consuelo a nosotros y nos da esperanza de que nuestro Señor tiene el control de todas las cosas que acontecen. Amén. La incredulidad, hermanos, de este pueblo no era algo inesperado o un accidente. ¿Sí? Algo que Dios no se le dijo: no me creyeron. Escuchen esto, hermanos, porque también podemos escuchar las voces de afuera que dicen: pues mira, Jesús no era tan eficiente predicador porque la gente no creyó en él. No, hermanos, no es eso. No significa eso. La incredulidad, y ese es el mensaje de esta mañana, hermanos. El pecado de la incredulidad, porque es un pecado. El pecado de la incredulidad no solamente estaba profetizado en las Escrituras, sino que era necesario que pasara para que se cumpliese la Escritura. Y aquí Juan nos los está aclarando. ¿Qué dice el versículo 38? Está hablando de la incredulidad del pueblo, está hablando de la incredulidad de los judíos. ¿Y por qué hay esta incredulidad? Dice: para que se cumpliese. ¿Ya vieron? Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías. Mira lo que dice Isaías. Aquí Juan está recitando textualmente lo que dice Isaías 12:38. Isaías, el profeta Isaías escribió esto, hermanos, nada más como dato, 700 años antes de que esto sucediera. 700 años antes. O sea, Isaías, Dios ya le había revelado que iba a haber incredulidad. Isaías 12:38 dice: para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Y dice aquí Isaías, ¿quién? Sí, pero está haciendo referencia a Isaías 12:38.
Juan 12:38. Isaías está haciendo referencia a Isaías 53, a Isaías 53. ¿Ok? Ahora, ¿por qué Isaías habla aquí en plural? Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Bueno, ¿quiénes son estos nosotros? Podemos pensar. ¿Por qué habla Isaías en plural? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Nuestro anuncio, hermanos, se refiere al mensaje de Dios proclamado por los profetas, por sus mensajeros. Y aquí en Juan estamos viendo, escuchen esto, hermanos, el evangelio de Dios predicado a través de nuestro Señor Jesucristo y gobernado en todo momento e inspirado por el Espíritu Santo. Dios enviando a su Hijo a predicar el evangelio a través del Espíritu Santo. Sus discípulos como testigos oculares de sus señales y enseñanzas. Y vean aquí, hermanos, es una pregunta retórica que hace Isaías. Dice, ¿quién, a pesar de ver toda clase de señales y prodigios, milagros por todas partes, evidencias, sigue sin creer? Por eso aquí Juan dice que Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y podemos ver que el pecado de la incredulidad, hermanos, no es un pecado que nace en este momento. Podemos ver el pecado de la incredulidad desde el principio. Pueden irse a Génesis 3. Si quieren irse, si no, vayan apuntando los versículos. En Génesis 3, versículo 1, vemos una acción de la serpiente. ¿Y qué le dice la serpiente a Eva? Dice, con que Dios os ha dicho. ¿Ya vieron, hermanos? ¿Qué estamos viendo ahí? Estamos viendo que la serpiente está haciendo dudar a Eva de la palabra de Dios. Estamos viendo ahí que la serpiente está distorsionando el carácter santo de Dios y le está diciendo, no le creas a la palabra de Dios, porque Él sabe que si tú comes de este fruto vas a ser como Él. Está distorsionando. Y esto es desde el principio, hermanos. Le dice la serpiente, va, ¿con qué Dios ha dicho? ¿Con qué Dios ha dicho? Todavía nos encontramos con eso, hermanos. ¿No es cierto? No, ¿con qué Dios ha dicho? No, hermanos. No podemos distorsionar la palabra, el carácter de Dios, que es santo, santo, santo y es inmutable, no cambia. Es un atributo de nuestro Señor, es inmutable, no cambia a través del tiempo. Nosotros sí cambiamos, nosotros sí nos equivocamos, pero Él no. El pecado original no solamente fue la consumación de la desobediencia, no solamente fue comer, la acción de comer el fruto. El pecado fue antes de esto, que es no creerle a Dios. No creerle a Dios. ¿Qué más vemos? Caín. Inmediatamente después, ahí en Génesis, Caín ofrece un sacrificio, Abel ofrece otro sacrificio. ¿Y qué nos dice el escritor a los hebreos del por qué Dios no se agradó del sacrificio de Caín? Dice ahí, Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. ¿Qué significa esto? Que Caín no ofreció un sacrificio excelente. El que ofreció el sacrificio excelente fue Abel. ¿Y por qué no ofreció un sacrificio excelente? Porque no creyó a Dios. Porque no le creyó a Dios. Caín no le cree a Dios y no ofrece ese sacrificio excelente que Dios demandaba.
¿Qué más, hermanos? ¿Qué más podemos ver? En los días de Noé. ¿Qué pasó en los días de Noé, hermanos? Ahí Noé vivía en una incredulidad colectiva. ¿No es cierto? ¿Se dan cuenta cómo esto no es de apenas? No es de este siglo, no es de los días de Jesús, es desde el principio. Desde el principio el hombre no ha creído. Y por eso Isaías decía, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y estaba casi recordando Isaías en su mente a Eva desde el principio. ¿Quién ha creído? ¿Qué pasó con Noé? Fíjense lo que dice Mateo 24, versículo 38. Dice, porque como en los días antes del diluvio, ¿qué estaban haciendo? Estaban comiendo y estaban bebiendo y estaban casándose. O sea, la vida ni les corría. Se estaban casando, casándose y dándose en casamiento. Dice, hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Y qué pasó, hermanos, cuando Noé entró en el arca? Bueno, Mateo nos los dice, Jesús a través de Mateo dice, y no entendieron, ¿ya vieron? Y no entendieron hasta que vino el diluvio. ¿Ya vieron? O sea, nunca entendieron. ¿Hasta qué momento entendieron? Hasta que vino el diluvio. Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y aquí el Señor Jesús dice, así será la venida del Hijo del Hombre. Así será la venida del Hijo del Hombre. Y por último, porque podemos seguirnos toda la Biblia. Podemos seguirnos toda la Biblia. Pero quiero que vayan conmigo a este ejemplo, porque así lo ha dicho Pablo en Corintios, que el pueblo de Israel ha servido como ejemplo a nosotros, para que no seamos como ellos. Y vayan conmigo al Salmo 95. Ese sí quisiera que me acompañaran. Salmo 95. Del versículo 7. Fíjese lo que dice Salmo 95. Versículo 7 dice, aquí el salmista declara lo que es Dios. Dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y hace una exhortación aquí el salmista y dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Y por qué dice esto el salmista? Porque ya sabe la condición del hombre. Y nos pone el ejemplo, dice, como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto. ¿Qué pasó ahí? Dice, donde me tentaron vuestros padres. Eso es lo que pasó, hermanos, en el desierto, cuando el pueblo de Dios había salido con brazo fuerte de Egipto, había visto las plagas que Dios había mandado en Egipto, había visto ya el mar abrirse en dos, había visto el maná caer del cielo, ¿sí? Había visto a Moisés golpear la peña y salir el agua. Dice en otra parte de la escritura, ahí mismo en Salmos y también en Hebreos lo dice, que sus ropas no envejecían, que su calzado tampoco envejecía. Eran evidencias físicas, oculares, eran evidencias a todas luces del control, del cuidado que Dios tenía sobre su pueblo. ¿Y qué hacía este pueblo? ¿Cuál era la respuesta? Dice, me tentaron. Versículo 9, me probaron y vieron mis obras. Y ustedes pueden decir, pero el Señor al final los perdonó, porque Dios es amor. No, hermanos, no es lo que enseña la Biblia. ¿Qué dice el versículo 10? 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Y Dios hizo un juramento. Dios hizo un juramento. Versículo 11. Por tanto, ¿qué? Juré en mi furor que no entrarían
en mi reposo. Hermanos, no podemos jugar con Dios. No podemos decir, creo y no creo. Y otra lo vamos a ver más adelante. Pero esto le pasó al pueblo de Israel. Y Hebreos más adelante nos va a decir que el reposo no era la tierra de Canaán. ¿Cuál era el reposo verdadero? Cristo. Cristo. Salmo 106, ahí mismo, fíjense, vamos al Salmo 106. Fíjense cómo dice Salmo 106, versículo 7. Nuestros padres en Egipto no entendieron, ¿ya vieron? No entendieron tus maravillas. No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias. ¿Qué hicieron? ¿Cuál fue su respuesta? ¿Se dan cuenta cómo vemos la respuesta del hombre una y otra vez? ¿Y cuál es la respuesta del hombre? Sino que se rebelaron junto al mar rojo. Por el Señor ya sabía que se iban a rebelar. El Señor ya sabía que era un pueblo, ¿sí?, que era rebelde y contumaz, que era un pueblo que no lo iba a obedecer. ¿Y por qué los salvaba? ¿Y por qué los protegía? Alguien puede pensar, ¿y por qué no los destruyó en ese momento? Vean lo que dice el versículo 8. Pero pero Dios los salvó por amor a ellos. ¿Por amor de qué? Por amor de su nombre. Esto no es otra cosa más que la fidelidad de Dios a sí mismo. Porque Él es fiel a sus promesas. Y porque Él es misericordioso. Para hacer notorio su poder. ¿Qué hicieron estos? Versículo 14, ahí mismo en el 106, dice que se entregaron. Vean el versículo 13, es de verdad evidente el carácter del hombre, la naturaleza del hombre. ¿Qué dice? Bien pronto se olvidaron de sus obras. ¿Ya vieron? Bien pronto se olvidaron de sus obras, no esperaron su consejo. ¿Y qué hicieron? Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Versículo 21, olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto. Se olvidaron de aquel Dios, el versículo 22, que había hecho cosas formidables sobre el mar rojo. Versículo 24, no creyeron a su palabra. Versículo 25, y no oyeron a la voz de Jehová. ¿De qué estamos hablando, hermanos? ¿Por qué llegamos hasta aquí? Porque estamos viendo ahora que esta misma naturaleza y esta misma respuesta que están teniendo los judíos frente a su Mesías, frente a Jesús, es la misma naturaleza y es la misma respuesta que tuvieron y ha tenido el hombre desde el principio. Incredulidad, ingratitud. Con razón, hermanos, decía Isaías, ¿quién ha creído? ¿Cuál es la respuesta? Nadie. Nadie ha creído. ¿Y qué otra pregunta hace Isaías? ¿Y a quién ha revelado el Señor su poder? ¿Cómo contestamos? A todos, ¿no es cierto? A todos Dios le ha revelado su poder. Aquí lo hemos leído, que el poder de Dios se reveló ahí, pero no creyeron en Él. Y si te estás preguntando en este momento, bueno, ¿y por qué no podían creer? Alguien puede estar pensando, bueno, ¿y por qué no podían creer? Bueno, Dios a través del profeta Isaías y del apóstol Juan nos contesta.
Juan, volvemos a Juan, en capítulo 12, ahí en versículo 39 y 40. Juan 12 dice: por esto no podían creer, porque también dijo Isaías. ¿Qué dijo Isaías? Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan, y yo los sane. ¿Qué significa esto, hermanos? Una semana que estaba yo estudiando el pasaje, y ayer todavía que estaba yo buscando consejo a través del Espíritu Santo, de verdad, hermanos, le pido al Señor sabiduría para poderles transmitir. Escuchen esto, hermanos. La incredulidad del hombre es una sentencia judicial. La incredulidad del hombre es un juicio de Dios contra la dureza del corazón del hombre. Diría el hermano Mateo: ¿no me creen? Vayan conmigo a Isaías 6. Isaías, ahí mismo, el profeta Isaías. Isaías capítulo 6. Ese sí me gustaría igual también que vayan conmigo. Isaías capítulo 6. Cuando ya lo tengan, decimos amén. Vamos a leer, no, vamos a leerlo en las mentes. Yo se los voy a ir parafraseando desde el versículo 1. Y en lo que lo van encontrando, hermanos, como hemos visto a través de los diferentes ejemplos hasta llegar a Jesucristo y hasta nuestros días, la incredulidad e Israel ya llevaba años desde el principio de continua rebelión. No es algo que salió de repente y Dios se airó y dijo, los voy a hacer. No, ya lleva años de rebelión y de un continuo rechazo repetidamente a Dios. Y vean ahí en Isaías 6, ¿sí? En Isaías 6 vemos un anuncio de justicia de Dios a Isaías. ¿Qué dice Isaías 6:1? Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, está hablando Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Hay algo importante aquí, hermanos. Siempre es importante el contexto histórico y saber dónde estamos parados de acuerdo a lo que está diciendo el escritor. Dice, y saber que todo lo que dice la Biblia no lo dice nada más, no son datos solamente históricos o datos geográficos o datos, no. La Biblia, como hemos sido enseñados, la Biblia es inspirada y todo tiene un porqué y todo tiene un para qué. Dice aquí Isaías: en el año que murió el rey Usías. Y tú tienes que saber que Usías era un rey que había sido prominente para la nación. Sí, había hecho muchas cosas grandes para la nación de Israel. Sí, los había establecido políticamente. Reinó 52 años, tuvo éxito militar y económico, fue un rey prominente. Fue un rey donde el pueblo realmente confiaba en ese rey. El rey Usías. Eso lo puedes encontrar en Crónicas y en Reyes también, el gobierno de Usías. Cometió un error al final Usías. ¿Sí? Quiso entrar y se sintió autosuficiente y quiso quemar incienso, que eso solamente le correspondía al sumo sacerdote, y Dios castiga a Usías y le manda lepra. Y bueno, por la lepra Usías tuvo que terminar sus días separado. Pero cuando muere Usías, el pueblo dice: ¿qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a suceder de nosotros? Se ha muerto Usías, que hizo esto y el otro, nos implantó como nación. ¿Y qué vemos aquí en el versículo 1? Dice Isaías: en ese mismo año que muere el rey Usías,
¿A quién ve Isaías? Dice, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. ¿Qué enseñanza nos dice esto? Que ciertamente tu rey terrenal murió, tu esperanza terrenal murió, pero el rey eterno, Dios, está sentado ahí y no muere y no duerme. Y ahí está tu esperanza, en ese Dios que está sentado, que aunque todo está, tu esperanza terrenal, dices, mi trabajo, ese rey Usías lo puedes presionar, mi trabajo, mi esposo, mi esposa, mi ministerio, todo lo que hay debajo del sol. Pero tú puedes voltear al cielo y decir, ahí está Dios, ahí está mi Cristo, sentado en el trono. Sentado en el trono. Y ve cómo Isaías describe el carácter de Dios. Dice ahí en el versículo 3, dice que, y el otro daba voces diciendo, ¿qué decía? Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. ¿Y qué pasó ahí en ese lugar donde estaba el Señor? Dice que los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. ¿Y qué pasó con la casa? Dice, y la casa se llenó de humo. Hermanos, el humo significa la presencia de Dios. Dios mismo ahí manifestándose ante Isaías. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Vemos dos cosas. Vemos el carácter de Dios, que es santo, santo, que la tierra está llena de su gloria, que todo está bajo sus pies. Y luego vemos el carácter del hombre, vemos el carácter de Isaías. Vean lo que dice Isaías en el versículo 5. Y esta es la condición, esta es una respuesta que Dios espera de nosotros, no incredulidad. Vean cómo dice Isaías. Entonces dije, ¿qué? Ay de mí, que soy ¿qué? Muerto. Ahí es donde nos quiere el Señor, en esa condición, no sintiéndonos autosuficientes, no sintiéndonos poderosos, sabios. Nos quiere en la condición de Isaías, que dice que soy muerto. Ay de mí. ¿Y cómo más se siente Isaías? Se siente inmundo de labios, muerto e inmundo de labios, y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. ¿Y qué hizo Isaías? ¿Qué había hecho Isaías? Dice, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Versículo 7. ¿Qué viene después de eso, hermanos? Viene la expiación. Viene que le quitan la culpa a Isaías. Vean ahí la expiación: sus labios son purificados, sus pecados son perdonados. Ahora es limpio y su culpa es quitada. Y ahora sí que viene el llamamiento. El llamamiento de Isaías. Quiero que vean conmigo esto. Tiene todo que ver, porque pueden decir, ¿y ahora por qué está hablando de esto? No, tiene todo que ver. Tiene todo que ver. Hay un llamamiento aquí en Isaías. Vean conmigo el versículo 8. Después de esto, que ha sido ya purificado Isaías, que ha sido limpiado, dice, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Y qué dijo Isaías? Entonces respondí, yo. Heme aquí, envíame a mí. Esto por la interpretación que tenemos, gracias a Dios. Sabemos que es un versículo mesiánico, que es atribuido también a Cristo, pero aquí está hablando de Isaías, ¿no es cierto? Históricamente está hablando de Isaías. Entonces Dios le dice a Isaías, le dice, ¿quién va a llevar mi anuncio? Y dice aquí el versículo 8, Isaías dice, yo voy a ir a llevar ese anuncio. Bueno,
¿Y qué anuncio? Puedes pensar, ¿qué anuncio, Señor? Versículo 9. ¿Qué anuncio le da el Señor? Dice, y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. ¿Qué otro anuncio le vas a dar, Isaías, al pueblo? ¿Qué vas a decirle? ¿Qué vas a hacer con el pueblo? Bueno, pues vas a engrosar su corazón de este pueblo. ¿Qué más vas a hacer? Vas a agravar sus oídos, vas a cegar sus ojos, vas a hacer que no vean con sus ojos ni oigan con sus oídos. También vas a hacer que su corazón no entienda, que su corazón no se convierta y que tampoco para ellos haya sanidad. ¿Qué? ¿Eso voy a hacer? ¿Eso voy a anunciar? El anuncio, hermanos, que tiene aquí Isaías es un anuncio predestinado desde antes de la fundación del mundo. Y es un anuncio que es el Evangelio de Cristo. Vayan conmigo a Romanos 10. No pierdan de vista Isaías. Romanos 10. No pierdan de vista este anuncio de Isaías que Dios le encargó, que iba a hacer, que iba a engrosar, que iba a hacer que sus oídos no oigan, que iba a hacer que sus ojos no vean. Ese es el anuncio que Dios le encargó a Isaías. Romanos 10. Es un mensaje de juicio, dice la palabra del Señor. Romanos 10, 3 y 4 dice, porque ignorando la justicia de Dios, está hablando de todos aquellos que ya vimos y aprendimos que ignoran a Dios, que no creen en Dios, que se rebelan contra Dios, que su respuesta es no creer a Dios. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado ¿a qué? A la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Y cuál es esta justicia de Cristo? ¿Cuál es esta justicia de Dios? Vean conmigo el versículo 8 ahí mismo de Romanos 10. Dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que confesamos, que anunciamos. Aquí está el evangelio, hermanos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Este es el triage, el core del evangelio. Si tú crees, aquí dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, vas a ser salvo. Dice aquí mismo Pablo en Romanos, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Versículo 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y aquí habla Pablo, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico con todos los que le invocan. Y empieza a hacer Pablo aquí el anuncio. Dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Y cómo van a invocar a ese Señor? ¿Cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo van a creer en aquel en quien no han oído? Y aquí vemos, hermanos, dices, esa persona, ese asiático, ese nigeriano, ese musulmán, ese lo que tú quieras, si no conoce de Cristo, ¿va a ser salvo o no va a ser salvo? Aquí, ¿qué dice la palabra del Señor? Dice que ¿cómo invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber alguien que les predique?
¿Y cómo van a predicar si no fueren enviados? Entonces, el envío que Dios hace a cada uno de nosotros y el envío que Dios hizo a Isaías, ¿a qué fue? A predicar el evangelio, a anunciar a Cristo como Señor, como Salvador, como Rey de la tierra, como Dios en la carne. Ese anuncio lo tenemos nosotros y ese anuncio lo tuvo Isaías. Hermano, ¿por qué dices eso? ¿De dónde te la sacaste? Ve conmigo al 16. Romanos 10:16. ¿Qué dice? Mas no todos, ¿qué? Obedecieron al evangelio. No todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y cuál es el anuncio que le pidió Dios a Isaías? Que cegara los ojos, que no escucharan sus oídos. Hermano, el evangelio va a hacer eso. ¿Qué dice Primera de Pedro, hermanos? 2:7. Si quieres, escúchalo. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Dice, está hablando del evangelio y está hablando de Cristo. Dice, para vosotros, para nosotros, los que creéis, Él es precioso. ¿Ya vieron? Para los que creemos, Él es precioso. Pero para los que no creen, ¿qué es? Es la piedra que los edificadores desecharon. Ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Y qué es para ellos? ¿Qué es para ellos el evangelio? Para los que no creen, piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Por qué? Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también, escuchen esto, hermanos, a lo cual también fueron destinados. Es un juicio la incredulidad. El evangelio para los que creemos es precioso, pero para los que no creen es su condenación. Con razón Juan, en capítulo 3, ahí mismo, dice, a lo cual también fueron destinados. Y tú puedes decir, ¿destinados a qué? Juan capítulo 3, versículo 18, dice, el que en él cree, ¿qué es? No es condenado. El que en él cree no es condenado. Pero ¿qué pasa con aquellos que han rechazado a Dios sistemáticamente? ¿Qué pasa con aquellos que dicen a Dios, no lo quiero? Y así como lo vimos con el pueblo de Israel, así como lo vimos en los días de Noé, así como lo vemos a lo largo de la Biblia. ¿Qué pasa con ellos? Dice, pero el que no cree ya ha sido condenado. Es que Dios es injusto, no, hermanos, y Pablo lo va a desarrollar muy bien ahí en Romanos 9, 10 y 11. No hay injusticia en Dios de ninguna manera. Ya ahí mismo Pablo lo dice, lo estamos viendo en Romanos 10, 21, dice, pero acerca de Israel, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Dios ha sido bueno, Dios se ha manifestado, Dios te ha mostrado, Dios quiere que tú seas salvo. Y lo vemos también, ya no lo mencioné, no lo traigo ni siquiera acá, pero lo podemos ver también en el ejemplo de Faraón, hermanos. ¿Qué pasó con Faraón? Dice ahí en la palabra en Éxodo que Faraón se endureció. Así dice primero, que Faraón se endureció para no dejar que los israelitas salieran de Egipto. Bueno, Faraón se endurece en su responsabilidad, en su decisión, y como Faraón se endurece, ¿qué hace después Dios? Dios endurece a Faraón como juicio. Dice Juan, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y tú puedes pensar,
¿Condenado a qué? Bueno, ahí la palabra dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, Juan 3:19, que la luz vino al mundo y los hombres amaron las tinieblas que la luz. ¿Ya viste? El rechazar a Cristo, el cegar los ojos, es tu condenación. Y era la condenación de estos hombres que estaban rechazando a Jesús. Era Dios mismo suministrando en ellos su juicio para que sus oídos no escuchen, para que sus ojos no vean. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Romanos 1:18 ahí nos va a decir también que la ira de Dios se revela contra el cielo de toda impiedad e injusticia de los hombres. Y vean, hermanos, cómo dice que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifestado, pues Dios se los manifestó. ¿Cómo conocemos a Dios? Romanos 1 nos dice las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. No, eso no. De modo que no tienen excusa, dice Pablo. De modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido, escuchen esto, hermanos, no es para quien no conoce a Dios, para que digan, no sé quién es Jesús. No, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón, ¿qué fue? Entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, se hicieron duros, dijeron no quiero. ¿Y qué hace Dios? Bueno, Romanos 1:24 dice que Dios los entrega a la inmundicia. ¿No es cierto? Romanos 1:26 dice que Dios los entrega a pasiones vergonzosas, haciendo cosas que no convienen. Romanos 1:28 dice que como ellos no probaron con tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Versículo 32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, ¿ya vieron esto, hermanos? Son cosas que vienen en la palabra que de repente las pasamos por alto, las leemos, pero estas personas ya entendieron el juicio de Dios. Se les ha predicado el evangelio, se les ha expuesto el evangelio una y otra vez y intelectualmente te lo dicen, te lo platican, lo saben, lo entienden. Aquí dice Pablo, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, el mensaje de Dios, el anuncio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, o sea, ya saben que son dignos de muerte, y dice que no solamente las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Hermanos, el evangelio salva a los que creen y endurece y condena a los que no creen. Ese es el mensaje que tiene Isaías. Romanos 11:8-10 dice que, como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor, dice, a estas personas. ¿Qué es estupor? El estupor es una falta de sensibilidad hacia los asuntos de Dios, es apatía, indiferencia. Es un espíritu que Dios dota a ellos y les dice, te entrego. No tuviste en cuenta a mí, es más, no estás condenado, dice que ya has sido condenado. Terminamos, hermanos. Juan 12:41, regresamos a Juan y ya con eso estamos terminando, hermanos. Dice en Juan 12:41, dice, Isaías dijo esto cuando vio
su gloria y habló acerca de él. Isaías vio su gloria y habló acerca de él. ¿De quién? De Jesús, de Cristo. Cuando Isaías ve al Señor sentado en el trono, está viendo a Jesús. Aquí lo dice. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de Jesús. Habló acerca de él. Con todo esto, dice ahí el apóstol Juan, con todo esto que acabo de explicarles, con todo esto del mensaje del evangelio, con todas las obras que nuestro Señor ha manifestado, con todas las señales, con todo lo que hemos visto, dice, con todo esto, aún de los gobernantes, todos creyeron en él. ¿Todos? Muchos creyeron en él. Y ahí podemos pensar que estaba Nicodemo, estaba José de Arimatea. Más tarde Hechos nos va a decir que muchos de los sacerdotes creyeron a Jesús, que muchos de los del Sanedrín creyeron a Jesús. Pero estos, en este momento, Juan dice, muchos creyeron en él y salieron y predicaron el evangelio. ¿Qué hicieron? Pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Y tú puedes leer y decir, pues expulsados de la sinagoga, pues los expulsaron del templo y ya, pues adiós, bye. No, hermano, en este contexto histórico, en este contexto de cultura, ser expulsado de la sinagoga era prácticamente dictarte una sentencia de muerte. Ser expulsado de la sinagoga implicaba, ¿sí?, que perdieras tus derechos económicos, que perdieras tus derechos políticos. Nadie te daba trabajo, nadie creía en ti. Eras casi el leproso, inmundo. Nadie quería estar contigo. Perdías a tu esposa, a tus hijos, a tu familia. Vivías en un exilio. Entonces, no era cualquier cosa, hermanos. Y hemos visto a través del evangelio de Juan cómo varias personas tenían miedo de ser expulsados, ¿no es cierto? Los papás del ciego dijeron, pregúntenle a él, edad tiene, yo sé que era ciego, pero no sé quién dijo el milagro. Se lavaron las manos, ¿no? Pregúntenle a él. Nicodemo, ¿a qué hora fue a ver al Señor Jesús? En la noche. No era miedo, hermanos, era un pavor. Era un pavor. Incluso podemos verlo después con Pedro, cuando le dijeron, tú estabas con él, ¿no es cierto? Tú eras uno de ellos. ¿Y qué dijo Pedro? No lo conozco. No sé de qué me hablas. No, hermanos, no era una cosa sencilla. No era una cosa sencilla. Pero sabemos que por la resurrección de Cristo viene el Espíritu Santo y les da poder. Y ahora Pedro, en su primer discurso, se levanta frente a esos fariseos y les dice, ustedes lo mataron. Ustedes lo mataron. Y hasta ahí convertidos ahí con Pedro, ¿no? Les digo, ¿y qué tenemos que hacer? ¿Qué les dijo? Arrepiéntanse y bautícense. Versículo 43, y con eso terminamos, hermanos. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. La gloria de Dios es lo mismo que aquí había mencionado, que había visto Isaías. Ahí dijo que Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló de él. La gloria de Dios es Cristo. Estos hombres que negaban a Cristo, o más bien que decían creo en él, pero eran como secretos, como secretamente, profetas secretos, creían en él, pero no habían conocido a Dios.
no habían visto la gloria que vio Isaías. Y ya no nos dio tiempo, hermanos, ya me pasé mucho tiempo, pero podemos ver al final de Isaías 6, ahí véanlo ustedes en sus casas. Los últimos versículos, Isaías, del capítulo 6 de Isaías 6, le dice a Isaías: ¿hasta cuándo voy a predicar este evangelio? ¿Hasta cuándo voy a dar este mensaje? Y le dice el Señor: hasta que todo esté derrumbado, hasta que las ciudades estén asoladas, hasta que el mundo esté consumido. Hasta ese momento vas a dejar de predicar este anuncio que te he dado. Y es lo que estamos haciendo hoy en día, hermanos. Estamos anunciando el evangelio. Y dice: pero va a estar todo destruido, pero va a estar ahí los troncos, dice ahí Isaías, los troncos, que es la simiente santa. Y esa simiente santa, podemos irnos a Gálatas, en Gálatas 3, que la simiente santa es Cristo. Tenemos las promesas de Abraham en Cristo, que es la simiente santa. El mensaje, hermanos, en esta mañana es: ¿cómo vas a responder tú ante la verdad del evangelio? ¿Vas a responder como Isaías y diciendo: muerto soy, ayúdame? Como los discípulos en la barca: ayúdanos, Señor, que perecemos, que morimos. ¿O vas a responder como los fariseos, endureciendo su corazón y diciendo: no quiero nada con Dios? Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a tener sabiduría y que Dios nos ayude a poder responder de la manera que Él quiere que respondamos. Dios les bendiga.